Egunon, eta eskerrik asko etorteagatik. Pensemos en global, no pensar en esto, aquí, en vender a no sé quién, en vender a la BBK, Eroski o esto, que está muy bien, pero esto no tiene que ser el objetivo de una empresa global. Vender a Eroski está muy bien, pero tiene que ser vender a Walmart, como es el nuestro. Y es un paso para vender a Eroski, está muy bien para conseguir vender a Walmart. Walmart es la empresa más grande del mundo. No sé si la conocéis, pero me sorprende bastante que aquí no se conozca prácticamente. Es más grande que Coca-Cola, más grande que Microsoft, que Google, que cualquiera de estas. Sin embargo, aquí no se conoce mucho. También es porque no se han metido mucho en el mercado. Bueno, aparte de eso, yo tengo bastante relación con máquina herramienta, aunque no lo sepáis. Yo también, yo me hice mis cursos de control numérico, mis cosas, y me hacía un poco de ilusión también esto. O sea que yo he estado estudiando bastante sobre esto. Y además, mi padre tiene una empresa que se llama Ginsa y que pinta casi el 90% de las instalaciones de pintura, del 90% de las máquinas que se hacen por esta zona se pintan en instalaciones de la empresa de mi padre, que es de cabinas de pintura e instalaciones automáticas de pintura. Bueno, dicho esto, yo creo que tenemos aquí un problema, no sé si de autoestima o de sobreautoestima, tengo la duda. Aquí yo creo que tenemos un poco, yo suelo decir... Vale. Tampoco. Da igual, le doy al botón. Sí, aquí. No. Vale. Un problema de autoestima. Tenemos, me parece muy bien, pero creo que tenemos la boina enroscada, pero hasta adentro. Es decir, no tenemos miras más allá de... Pues mira, tenemos una barrera puesta en el Ebro y otra, si vamos, y en el Estado, que vamos, que para Euskadi vender ya te digo, a la BBK y luego vender al Banco Santander es la hostia. O sea, es como si seamos campeones del mundo, ¿no? Sin embargo, esto yo creo que ahora empezamos un poquito a cambiar a ver, vale. Un poquito a cambiar nuestro pensamiento. Os voy a dar lo que para mí, lo que yo pienso que son mis trucos para que sea una empresa global desde el principio. Lo que hemos hecho nosotros, que habrá muchos métodos, pero el nuestro funciona, os lo puedo asegurar. Lo primero que tenemos que hacer es autocrítica. También, en Euskadi, estoy cansado de ver presentaciones de gente, de políticos, que luego estarán en una mesa redonda diciendo lo buenos que somos, los líderes en innovación de no sé qué, no sé cuántos. Joder, yo no sé si han ido alguna vez a Londres o a esto, pero es que, vamos, se llevarían un disgusto. Somos los mejores en todo y resulta que yo veo líderes en tecnología, en no sé qué, en TICs. No sé, yo si me decís 3 empresas que triunfen o una empresa que esté en el Nasdaq, pues ya vamos. O sea, es decir, líderes en Europa, si hay algún líder, pues puede ser Israel, que es el segundo país que más empresas tiene en el Nasdaq. Eso, bueno, tiene otras razones, porque viene mucho del tema militar y todo eso, pero bueno, quiere decir que no tenemos ni una empresa en el Nasdaq y estamos hablando de que somos líderes de TICs. El otro día estuve en una ponencia de gente del... Bueno, eran políticos, no voy a decir quiénes son porque me busco enemigos. Pero joder, o sea, tenemos que hacer un poco de autocrítica, ¿no creéis? O sea, que vamos, que estamos muy atrás, muy a la cola en tecnología. Sin embargo, en máquina herramienta estamos muy bien, o en todo esto. Pero bueno, como veis, en el mundo está cambiando mucho y hay que estar a todas. Si yo os pregunto cuáles son los trucos para que una empresa sea global y que triunfe, una startup, quiero decir, una empresa que acaba de nacer, ¿qué me diríais? ¿Cuáles son los puntos básicos? Venga, que se atreva alguien, ¿no? ¿No os atrevéis? Para ti, ¿cuáles son? Ezagutza, conocimiento, no sé, ideia on bat izan, no sé. Mentalidad. Bueno, hori da. Zei hau.
Ausardia. Joder, me estés jodiendo la presentación. Normalmente, o sea, en todos los sitios me dicen lo mismo. Dirua, pasa. Me dicen, ideia un bateuki, o sea, no, es que has tenido una idea muy buena. O sea, vamos a ver. La idea, como se dice, la suerte de un genio es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración, ¿no? Es de sudar. Pero, o sea, la idea, vamos, o sea, ideas buenas hay en el mundo muchísimas y ninguna, y no triunfa la mejor idea nunca, o sea, muy pocas veces. Luego también me suelen decir mucho tener un buen equipo, también, tener la gente correcta en el equipo. Luego os digo tú, pasa. Tener dinero, que alguien lo ha dicho, tener suerte, la suerte, la hostia. Estar en el lugar correcto, porque aquí no se puede, porque esto es un poquito la sardia. Pero bueno, yo siempre suelo decir que al final lo más importante es lo que habéis dicho vosotros. Eres tú, mira, eres tú. O sea, lo más importante eres tú. ¿Qué quiere decir esto? Que al final, si vas pasando una a una, bueno, esto es lo que me decía, esto es lo que me dijeron la primera vez en Silicon Valley que fui a una empresa de capital riesgo, queriendo explicarle la tecnología semántica, todo lo que queramos, que eso es una de las cosas que quiero hablar luego, de que aquí tenemos unas cualidades que no las tiene en ninguna otra parte del mundo. Tenemos 2 lenguas que son, o 3 lenguas conviviendo en el mismo territorio que no se parecen, o sea, que vienen de raíces distintas y que, vamos, o sea, que no se parecen nada una a la otra. Por lo tanto, podríamos aprovechar estas cualidades que tenemos sin que, ya lo estamos aprovechando, pero creo que estamos aprovechando en el sentido no correcto, que nos puede valer para unos años, es decir, nos viene bien para el gobierno vasco para conseguir todo esto, pero luego esto lo podríamos aprovechar, todos estos conocimientos, que hay tecnologías buenísimas en Euskadi, podríamos aprovecharlo para meter el inglés, con esos pues yo qué sé, para hacer un análisis para hacer un sistema que tenga un analizador, me da igual que sea un lematizador, analizador semántico, como le queréis llamar, para hacer uno de estos que soporte el castellano y el euskera, prácticamente soportará casi todos los idiomas del mundo. Aquí ha habido eso es lo que me di cuenta cuando fui a Estados Unidos y me di cuenta que las mejores tecnologías, bueno, o sea, con euskera, vamos, olvídate que funcionen los mejores estos, pero sin embargo, me di cuenta que estaban muy atrás en eso, pero nosotros nos dedicamos, vamos a ver si le vendemos un traductor al gobierno vasco. Hostia, podemos vender a todo el mundo, podemos vender para todos los idiomas del mundo. Yo tampoco voy a ser el que pero me han comentado que hable de esto. El que diga, yo suelo decir, cuando me dicen, esto me suele decir Mireita también, en una entrevista, ¿y qué les dirías a tus amigos, a mí estos, que están igual, más acomodados, más esto? Yo es que no les tengo nada que decir. Aquí cada uno hace lo que quiere. Muchos odiarían la vida que yo llevo. O sea, prácticamente el 90% de mis amigos odian lo que esto. Entonces, yo os animo a que las cosas son posibles. Otra cosa es que se quiere hacer. Es decir, es como esta moma que estaba en una esquina de un paseo de peatones y le va uno y le dice, espera que te ayudo, le agarra, le pasa al otro lado y le dice, pero si yo no quería pasar. Pues bueno, pues lo mismo, ¿no? Pero yo lo que quiero decir es que las cosas son posibles, luego cada uno que haga lo que quiera. Esto es lo que me dijeron una vez, que es que yo no invierto en el caballo, yo invierto en el jockey. O sea, es decir, yo invierto en una persona que creo que es capaz de hacer a este caballo ganar o a cualquier caballo, porque normalmente las empresas, es decir, tener un buen equipo, al final, mira, vete pasando. Bueno, esto es después, pero bueno, pasa. No, para atrás. Al final, el equipo lo formas tú. Es decir, no te viene un equipo así. Tú tienes que ser capaz de convencer a un alto directivo o a un alto, bueno, no tiene por qué ser directivo, pero a una persona con muchas cualidades a venir a tu equipo y que no vaya a otro equipo. Nosotros ahora estamos haciendo crecer nuestro equipo con gente muy cualificada, pero hemos tenido que mirar a todas partes del mundo para incorporar a esta gente. Claro, no viene cualquiera a Erandio, a una empresa de Erandio desde Londres, desde Estados Unidos y desde esto si no ve algo atractivo o si no eres capaz tú de convencerles, ¿no? Entonces quiere decir que
que prácticamente todo depende de nosotros. ¿Qué más? Esto lo suelo explicar con esta fórmula, que me la he inventado yo, es decir, no tiene ningún rigor científico, me la he inventado yo, pero que me suele servir mucho para explicar esto. A es actitud, T es talento, C es circunstancias, S es success, que es el éxito, ¿no? Entonces, yo suelo decir que el éxito o el fracaso no depende de las circunstancias, sino de nuestra actitud frente a ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que las circunstancias, prácticamente cuando entras por la puerta de tu oficina o cuando te levantas por la mañana, siempre vas a tener algo que no tenías en cuenta y que te va a decir, o sea, si tú crees que te va a pasar todo bueno durante el día, andas mal. Lo que tenéis que, o sea, nada más levantarme y ya dices, a ver lo que me surge hoy y cómo voy a reaccionar frente a eso. Esa es la clave. Muchas veces, esto lo suelo poner un ejemplo que me ha pasado a mí, pues con alguna persona también, ¿no? Pues yo qué sé, pues se va a internet de la oficina. Tenemos dos opciones. Una, o quedarnos así hasta que vuelva, decir, no, es que como no tengo internet no puedo hacer nada. ¿O qué pasa? ¿Qué has hecho cuando te ha pasado internet? He cogido, me he conectado a la red de no sé qué, he llamado a no sé cuánto, o me he conectado, o he limpiado la oficina. Es decir, que aquí hay dos opciones. Entonces, la actitud, mira, en cualquier cosa yo creo que la puedes resolver con eso. Si no tienes talento, o tienes un poco de talento, pero no tienes mucho tampoco. Yo no soy el más listo de mi clase, yo no he sido nunca el más listo de mi clase, yo no he sido el que mejores notas ha sacado, ni esto. ¿Talento? Pues bueno. Si las circunstancias pueden ser favorables o desfavorables, ese es el negativo, ¿no? Pues ¿qué tendré que hacer? Meterle más actitud, o sea, intentarlo con más fuerza. Si no le he conseguido vender a Zara es porque algo he fallado, algo no lo he intentado con la suficiente fuerza y lo que intento es, lo que se suele intentar, que más tarde vendrá, es intentar controlar todos los factores que puedan determinar tu éxito, pero eso ya va con las circunstancias. Pero básicamente lo que quiero decir con esto es que todo reside en ti. Es decir, me da igual que sean muy difíciles las cosas, que las circunstancias sean muy adversas, que el talento sea no sé qué, lo puedo suplir con la actitud. Con la actitud, ¿vale? ¿Esto pasa? A ver, esto es una de las cosas clave. Aquí nos llenamos la boca esto es una cosa que aprendí en Estados Unidos, que yo también lo suelo hacer, pero tenemos la tecnología, vamos a hacer la hostia, vamos a hacer de todo. O sea, vamos a hacer traductores automáticos con esta tecnología, vamos a vender a lematizadores, vamos a hacer asistentes virtuales de no sé qué, vamos a hacer buscadores semánticos para no sé qué, vamos a hacer el nuevo Google de semántico, vamos a hacer... Y decir, mira, en Estados Unidos te dice, mira, haz una cosa, pero sé el mejor del mundo de esto. Es decir, elige un nicho de mercado. Había un profesor en el MIT que me decía, tienes que ser el total global dominator of your chosen market niche. Es decir, intenta ser el dominador total global del nicho de mercado que has escogido. Es decir, no te disperses. Cuando ya has conseguido una cierta relevancia en un mercado, ya puedes empezar. Y esto me pasa mucho a mí, a todos los emprendedores también dices, hostia, si puedo hacer... Pero tienes que tener alguien o una conciencia que te diga, no, o sea, acaba esto, sigue con esto, intenta con esto hasta lograr lo otro. Más. A ver. Esto es una de las cosas que hemos hecho desde el principio. Si quieres ser global, primero tienes que tener gente global en tu compañía. Es una chorrada, pero es así. Es decir, si antes me decía, ¿no? Pues eso, Edurne me decía, oye, toda esta gente que habla en inglés, que esto, además tienen nombres euskaldunes, ¿qué pasa? Y digo, pues son de Estados Unidos, pero tenemos a 7 personas que solo hablan inglés, que han venido, algunos tienen raíces vascas porque hemos aprovechado la diáspora para esto, es decir, que también tenemos esa fortaleza en Euskadi. Joder, que el rector de la Universidad de Stanford, que es la universidad de tecnología más importante, es John Echemendy. O sea, el vicegobernador de California, que, bueno, ahora es congresista, que era el segundo de California, que California, si llega a ser un país independiente, sería la 5ª potencia mundial. Es John Garamendi. El vicegobernador de Idaho no es, pero tiene mucha relación, el alcalde de Boise, cualquier cosa. Tenemos ahí una diáspora que son gente muy relevante en el mundo. Yo os digo como euskaldunes, que quiere decir
sea, que es relativamente, o sea, es más fácil que otras partes. Bueno, yo te estoy diciendo en Estados Unidos, pero vamos, en México ni te cuento, y en Chile tampoco, o sea, en muchos países hay, vamos, o sea, tenemos muchas oportunidades y tenemos acceso a esa gente, pues ya simplemente pues por raíces, ¿no?, culturales. O sea, que lo primero que os recomiendo es que si queréis ser globales, pues que tengáis gente global, es decir, que cojáis a gente de todas partes del mundo, porque, joder, así abre un poco la mentalidad, ¿no?, de esto y quita un poco el miedo, y tener diferentes culturas y todo eso, pues eso, quiere decir que hace que la empresa sea global, ¿no? Bueno, eso, tener un buen equipo financiero, esto no va mucho con esto, pero es importantísimo. Cuidar el cash flow, que es otra de las cosas que aprendí allí en Estados Unidos. ¿Vas a ver? Y otra de las cosas más importantes que hemos hecho es conseguir clientes muy rápido. Es importantísimo. Ahora estamos metidos en Estados Unidos y lo más importante ahora es conseguir un cliente de referencia muy rápido. Aunque tengamos que hacer un esfuerzo económico importante, es decir, que hacerle una rebaja muy importante a los productos para meterlo casi, o sea, en algunos casos, bueno, casi regalado, pero hay que conseguir una referencia, una referencia de cliente que haya sido lo que llamamos un success story o un case study bueno, de un caso de éxito bueno para poder vender a todo el mundo. Que aquí quizá ese es otro de los errores que cometemos. No somos buenos vendedores, somos hacemos muy bien las cosas, pero quizá estamos acostumbrados a que se venda solo, y en Estados Unidos, o sea, ahí se aprende mucho a ser buen vendedor. Con un lápiz, vamos, te puede decir que que te sirve, no sé, pero es que es espectacular, como dicen. A mí me hace gracia ya, pero ya me estoy acostumbrando y estoy aprendiendo mucho de ellos, de cómo venden las cosas, que parece que es una chorrada, pero vamos, te lo ponen como si fuera el invento tecnológico mejor del mundo que te va a salvar la vida al otro. Eso es una de las cosas que hay que focalizarse. No sé si lo tengo puesto, pero cuando se va a un vendedor, nosotros, mira, antes tenía el discurso de tenemos la mejor tecnología semántica, hacemos la hostia, somos los mejores. Y me he dado cuenta que eso no sirve de nada. El otro se lo cuenta igual. A pesar de que es una mierda de tecnología, se lo cuenta igual. Dice, pero si este hace lo mismo que tú. Y dices, hostia, tío, pero si esto es una patata. Si llevan 2 días haciendo esto y no entiende nada ni hace nada. Pero claro, en un folleto le pone lo mismo, le pone que, vamos, es la hostia. Entonces, al final me di cuenta que el cliente le da igual que sea la mejor tecnología del mundo. Es decir, vas a Vueling o me da igual, a Coca-Cola y le dices, tengo la mejor tecnología del mundo para esto. Y te dice, muy bien, chaval, toma, te doy una medalla y gracias, pero no quiero comprar este producto. Tenemos que, nosotros, o sea, hay que cambiar el discurso a hacer lo que yo llamo value proposition, la proposición de valor. Es decir, ¿qué quiero yo obtener? Si yo cojo y digo, tengo un producto cojonudo semánticamente, pues en Vueling me dirán eso, una medalla. Pero si yo le digo, tengo un producto que te va a reducir un 40% los costes de atención al cliente, te va a aumentar las ventas un 60%, me dices, espera, vamos a ver, enséñame eso que lo quiero ver. Es decir, entonces, hay que enfocar el mensaje a lo que quiere oír el cliente, a lo que necesita, estudiarse un poco la compañía y decir, oye, pues esto realmente necesitan aumentar las ventas. Pues bueno, pues lo enfocas hacia eso. Nuestros productos, por ejemplo, en Vueling están reduciendo el 38% de los emails entrantes sin reducir la satisfacción del cliente, y están aumentando el 60% de ventas perdidas. O sea, más de 1 millón de euros aumentando las ventas y bueno, el retorno de la inversión la han tenido en 4 meses. Cosa que, vamos, o sea, y eso es lo que vale. Esto vas con el mismo case study a United Airlines y dicen, vale, o sea, están tardando en comprarlo, ¿me explico? Les das esos números y es que no tienen dudas en comprarlo, ¿vale? Esto es otra de las cosas importantes. Tener referencias internacionales, es decir, prescriptores, yo le llamo. Puedes tener la mejor tecnología del mundo, pero si el gurú mundial no habla de ello, o no lo conoce, o no esto, joder, no sirve de nada, muchas veces. Tienes que tener, o sea, que lo digas tú no sirve de nada. Entonces, lo que hemos hecho también es, pues, volvernos locos hasta conseguir, pues, que la gente que verdaderamente son gurús, que muchas veces igual saben menos que tú, pero
pero son la referencia mundial. Y hay que convencerles, hay que explicarles lo que haces para que lo cojan como suyo y que sea casi tus vendedores, ¿no? Tus propios vendedores. Son prescriptores. Nosotros lo hemos hecho con las consultoras más potentes del mundo, los gurús también incluso en semántica y todo esto, en sistemas conversacionales de Estados Unidos. Pues bueno, pues eso hay que gastar un poco. Normalmente no suele ser dinero, suele ser constante de ir a una feria donde sabes que va a estar, le mandas un email, te vuelves un poco loco y es mucho de viajar y de todo esto. Al final es dinero siempre. Y ser generoso. Esto es una de las cosas que más he aprendido. Y bueno, esto me lo enseñó mi hijita cuando era pequeño, pero la verdad es que, mira, siendo generoso se consiguen más cosas que no siendo generoso. Es decir, tú normalmente si das de lo que te sobra, tú das de lo que te sobra a alguien que te pide un favor. Pero claro, normalmente lo que te sobra a ti, o sea, lo que te sobra a ti es lo que le falta al otro, y lo que te falta a ti es lo que le sobra a los demás. Entonces o sea, es decir, si tú haces favores de lo que te sobra, ellos te harán también de lo que les sobra a ellos, que precisamente es lo que te falta a ti. Entonces, al final es un ciclo que se va realimentando, y eso en Estados Unidos yo lo veo mucho. Es decir, te ayudan y te presentan a gente, te hacen introducciones a esta compañía, y dices, ¿y qué pides a cambio? Aquí lo primero que te dicen es, ¿qué comisión me vas a dar? No, lo guardo yo el cliente y luego yo soy el contacto, yo soy el no sé qué. O sea, y creo que sobre todo en Silicon Valley, en la zona de Silicon Valley, está muy, muy realimentado. Es decir, yo te voy a hacer esto, pero bueno, cuando tenga un tema, no te preocupes que ya te llamaré. Y así, y se va aumentando la bola y se genera, eso sí que es un clúster. Que estuvimos hablando hace poco bueno, ¿dónde está Miquel? ¿Está Miquel por ahí? El de Langune. O Fernando, perdona, Fernando. Pues a la hora de montar un clúster de esto, yo le dije, para mí un clúster no es lo que aquí se llama clúster. Aquí son asociaciones. Que pagas un dinero y bueno, y si hacemos bien, pues hacemos bien, y si no, no. Entonces empezamos a montar y me dijo, para ti qué aportaría valor un clúster? Pues para mí un clúster es Silicon Valley. Que puede haber una asociación que lo apoye y que lo fomente, pero para mí un clúster no es las empresas del sector, es todo lo que rodea también, es decir, universidades, abogados, o sea, que yo empiezo a buscar un abogado que sepa de tecnología y me tengo que ir. El más cercano que sepa un poquito está en Madrid, y ni esas, o sea, tengo que ir a Estados Unidos para conseguir eso. Claro, si tú tienes empresas del sector, pero no tienes todos los recursos que hacen falta para eso, de licenciamiento, le tengo que mandar una licencia de software de no sé qué, pues aquí no tiene, mucha gente no lo sabe, igual hay alguno que sabe, pero es decir, que yo no lo he encontrado. Y yo qué sé, o sea, todos los que, incluso suelo decir que las cafeterías, es decir, para mí el modelo de parque tecnológico puede estar bien o mal, pero para mí, para el estilo, o sea, es decir, en San Francisco, sobre todo, todas las cafeterías están llenas de gente teniendo reuniones ahí en las cafeterías, en todo esto. Y ayudan también a todo esto, a realimentarlo. Yo me he encontrado tomando algo, pues uno no sé qué, otros de eBay, otros de no sé qué, otros de no sé cuánto. Y dices, joder, o sea, esto también forma parte de este clúster, hasta las cafeterías y los bares. Es decir, vamos a un sitio y al final te encuentras con gente, es así, es mucho de networking, ¿vale? Y bueno, y atreverse a tocar la puerta, o sea, es que básicamente es esto. Si no nos atrevemos, o sea, yo digo, ¿y quién? No, ¿y cómo conociste? El otro día, la semana pasada en Londres me decía, no, es que tú tuviste suerte, porque te compró Vueling y no sé qué, y digo, ¿suerte? Joder. Pues algunos lo ven como suerte, yo lo veo, o sea, es decir, a mí no me cogían el teléfono en Vueling, cogí un avión y me presenté en la puerta, me miré quién era el director de marketing en LinkedIn, creo, o en alguno de estos, y me presenté ahí y dije, oye, quiero estar con este señor, ¿has quedado con él? Y digo, no, pero quiero estar con él, y te atienden, o sea, no es una cosa tan complicada, sobre todo en Estados Unidos es un poco más fácil, tienen menos barrera de lo que llamamos, bueno, lo que llaman Open Doors Policy, que es política de puertas abiertas. O sea, es decir, aquí el otro día también estaba con otra persona de otra compañía bastante grande del Estado, no, y estaba hablando, no, pues eso, o sea, aquí
ponen una barrera, no, estate con no sé, no, allí la gente le interesa la tecnología y dice, quiero saber por qué esto mejora mi empresa, no pongo una barrera, tú, a ver, ¿a qué nivel estás? Bueno, contigo no sé si tener que tenga otro y luego ya me reportará. No, oye, aquí el buen CEO, el buen consejero delegado allí en Estados Unidos quiere ver la tecnología y quiere verlo y luego ya lo redistribuirá, pero te abren las puertas para eso y hay que atreverse, o sea, y no es difícil que te atiendan, ¿eh? Si te atreves. Lo que pasa es que la gente tiene muchos reparos en llamar, en aparecer por ahí, en eso. A ver, yo suelo poner en duda todo. Es decir, normalmente cuando me dicen este es experto en no sé qué, este es experto en finanzas, este es experto en no sé cuánto, yo no tengo ni idea de finanzas, pero me lo estudio. Porque hay cagadas en todos los aspectos de la empresa. Es mejor, en una primera fase, os estoy diciendo una primera fase para lanzar una empresa global, intentarte enterar de todo, legal. Meten unas cláusulas que si te lo revisas dices, esto qué cosa más rara, o sea, a mí me suena raro. Preguntas tal, o sea, es decir, al final os recomiendo poner en duda todo y comprobarlo por vosotros y todo eso. ¿Vale? Bueno, y luego esto es más para la empresa, hacer vosotros el business plan, que no os engañen de, bueno, esta empresa es cojonuda para hacer business plan, un plan de negocio de algo. Yo, vamos, o sea, alguna vez que me han recomendado, digo, mira, lo he intentado, pero la verdad es que no, es que te cuesta más explicarles lo que tienen que hacer y además es que te viene bien a ti hacerlo, personalmente. Ya te apoyarás de gente que sabe, pero cogerlo vosotros mismos. Os recomiendo que lo hagáis vosotros. Vale, y esto, bueno, esto ya es de personalidad propia. Ser muy crítico con vosotros mismos y por consiguiente con los demás, es decir, muy crítico o muy exigente. Es decir, vosotros os vais a tener que exigir si queréis montar algo muchísimo más que a los que trabajan con vosotros, pero bueno, hay que predicar con el ejemplo, o sea, estar a tope y sobre todo cuando hay problemas, tope. Ya está, sí, acabamos ya. Esto es lo que os he comentado antes de intentar controlar todos los factores, conocer, pasa. Y esta es la última, que es la fórmula ampliada. Que al final todo esto, hay un factor que no lo tenemos en cuenta, que es importantísimo, que es el networking. Es decir, nos pasamos, no sé si sabéis qué porcentaje de los trabajos se consiguen a través de nuestra red personal. Pues es superior al 75%. O sea, entre 75, 80, 85, y dices, nos pasamos la vida estudiando, otros que si máster, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y no trabajamos nuestra red personal. Pues mira, entre los trabajos y los clientes y todo, o sea, al final, que le conoce a no sé quién, me puedes presentar, o sea, puede ser triste o no triste o lo que sea, pero es así. O sea, yo os recomiendo que vayáis a eventos, que empecéis a conocer a gente, que todo eso, que eso os va a abrir muchísimas más puertas que el esfuerzo, el talento y aunque las circunstancias sean adversas, yo suelo poner un vídeo, no sé si lo habéis visto, pero si queréis lo ponemos, que es... ¿Estudios terciarios? No. ¿Inglés? Lo básico. Hello, goodbye. ¿Manejo de planilla de cálculo? No. No. Ni talento, ni actitud. ¿Alguna experiencia laboral? No, tampoco. Bien. Estás contratado. Gracias, pa. Sí.